Una madre partió, dejando atrás a 3 hijos. Lo que sucedió a continuación te conmoverá profundamente. Era otoño en Oaxaca, México, y la cosecha estaba en su máximo esplendor. Las colinas, que usualmente resplandecían en tonos de verde y dorado, ahora reflejaban un anaranjado apagado que anunciaba la proximidad del invierno. La pequeña casa de barro y madera donde vivían Cristina, Sofía y Juan con su madre, Kim, estaba impregnada de una tristeza silenciosa. La fachada, simple y austera, parecía aún más desolada bajo la última luz del día, como si la naturaleza misma compartiera el dolor de aquel hogar humilde. Kim, quien había sido una mujer fuerte y amorosa, estaba gravemente enferma. Sus energías disminuían cada día, y el vigor de una vida de arduo trabajo en los campos parecía desvanecerse. Su cuerpo, alguna vez robusto, ahora era frágil. Los huesos sobresalían bajo la piel pálida, y sus ojos, antes brillantes, se mostraban apagados, casi sin vida. A pesar de su esfuerzo por cuidar a sus hijos, la realidad era implacable. Las manos que alguna vez cosecharon con destreza apenas podían sostener un vaso de agua. Cristina, de tan solo 13 años, asumía muchas de las responsabilidades del hogar. Su adolescencia, que debía estar llena de sueños y descubrimientos, le había sido arrebatada por la necesidad de sobrevivir. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno con lo poco que quedaba de la última cosecha. El aroma de las tortillas en el fogón de leña llenaba la casa, pero este olor, que antes simbolizaba un nuevo día, ahora traía consigo un suspiro de cansancio. Cristina alimentaba a sus hermanos, Sofía de 7 años y Juan, apenas un bebé de 2, mientras observaba a su madre recostada, exhalando débilmente en su cama. Sofía, aunque aún muy pequeña para comprender completamente la situación, percibía la tristeza en la mirada de su hermana y notaba la falta de alegría que antes llenaba su hogar. Ayudaba en lo que podía, entreteniendo a Juan con juegos sencillos o recogiendo los pocos juguetes que tenían, pero las sonrisas eran escasas y las risas que una vez resonaron en la casa estaban silenciadas. El peso de la tristeza era demasiado para Sofía, quien con frecuencia se refugiaba en un rincón de la casa, abrazando sus muñecas de trapo en busca de consuelo. Juan, en su inocencia, era el más ajeno a la realidad. Sus preocupaciones se limitaban a cosas inmediatas, como cuando recibiría su próxima comida o si Cristina lo abrazaría cuando llorara. Sin embargo, incluso él parecía intuir que algo no estaba bien, y lloraba menos que antes, como si comprendiera que su familia no podía soportar más tristeza. En su lugar, se aferraba a Cristina en busca de consuelo, un consuelo que su madre ya no podía ofrecerle. Las noches eran las más difíciles. El frío descendía de las montañas y se colaba por las rendijas de la puerta mal sellada, mientras el viento parecía llorar al atravesar las grietas de la casa. Cristina sabía que el final estaba cerca para su madre. Las noches eran interminables, marcadas por los gemidos de Kim, que luchaba contra el dolor. Sofía y Juan, aunque no comprendían totalmente la gravedad de la situación, sentían el peso de la enfermedad de su madre en cada silencio, en cada mirada vacía y en las lágrimas que Cristina trataba de esconder. Cristina jamás permitía que su madre la viera llorar. Para Kim, mostraba una fachada de fortaleza y esperanza, como si cada día pudiera ser mejor que el anterior. Pero por dentro, Cristina se desmoronaba. Ya no era una niña, cargaba con la responsabilidad de mantener a su familia unida. Cada tos de su madre era un recordatorio de la despedida que se aproximaba, y cada vez que alimentaba a sus hermanos, sentía la ausencia de alguien que le dijera que todo estaría bien. Con el paso de los días, la situación solo empeoraba. Kim apenas podía hablar y sus manos, antes fuertes y llenas de callos, temblaban sin control. Cristina hacía lo posible para aliviar el sufrimiento de su madre, preparando tés con hierbas que su abuela le había enseñado, contándole historias de tiempos mejores y quedándose despierta por las noches, escuchando la respiración irregular de Kim y preguntándose si llegaría al amanecer. Los pocos ahorros se agotaban, y Cristina sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles. La cosecha, que durante generaciones había sido el sustento de la familia, ahora parecía inalcanzable. Aunque no sabía cómo cuidaría de sus hermanos cuando su madre partiera, no dejaba que el miedo la dominara. Se obligaba a creer que, de alguna forma, algún día encontraría una manera de salir adelante. Kim, consciente de que sus días estaban contados, se aferraba a la esperanza de que sus hijos encontrarían un camino, incluso sin ella. Con sus últimas fuerzas, Kim intentó hablar con su hija mayor. Su voz era apenas un susurro, cada palabra parecía exigirle un esfuerzo descomunal.
Sabía que tenía que decir esas palabras antes de partir. Mirando a Cristina a los ojos, apretó su mano y comenzó a darle sus últimas instrucciones, consciente de que pronto dejaría a sus hijos en un mundo lleno de incertidumbre. «Cristina, tienes que ser fuerte», susurró Kim, con la voz quebrada por la debilidad. «Sé que te pido mucho, pero debes cuidar de tus hermanos. Van a necesitarte más que nunca. Prométeme que los protegerás, que cuidarás de Sofía y Juan». Cristina asintió en silencio, las lágrimas corrían por su rostro. El dolor era casi insoportable, pero sabía que debía mantenerse firme. Su madre confiaba en ella para mantener unida a la familia, incluso después de su partida. Sentía el peso de aquella responsabilidad, mucho mayor de lo que podía soportar, pero también sentía el inmenso amor que su madre tenía por ella y sus hermanos. «Tienen que ser fuertes», repitió Kim, su voz teñida de urgencia. «Cuídense entre ustedes y recuerden que siempre los amé, aun cuando ya no esté aquí». Fueron las últimas palabras de Kim. Su mirada se suavizó y una ligera sonrisa se formó en sus labios mientras miraba a Cristina, como si intentara transmitirle toda su fuerza y amor en aquellos momentos finales. Poco después, Kim cerró los ojos para siempre. Su mano se relajó en la de Cristina, dejando atrás el peso de una vida de lucha y amor incondicional. El dolor de Cristina en ese instante era indescriptible. Sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor, como si el único ancla que la mantenía segura en el caos de la vida hubiera sido brutalmente arrancada. Quería gritar, llorar, pero no tenía fuerzas. Todo lo que pudo hacer fue sostener la mano fría de su madre, deseando con desesperación que todo fuera solo una pesadilla de la que despertaría para ver a Kim a su lado, sonriéndole y diciéndole que todo estaría bien. Pero el amanecer trajo la dura realidad. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, Cristina supo que su vida había cambiado para siempre. El cuarto estaba frío, y la calidez de Kim se había desvanecido. La cama donde yacía parecía extrañamente vacía, aunque su cuerpo aún estaba allí. Cristina miró el rostro sereno de su madre, libre del dolor que la había consumido, y una nueva ola de tristeza la invadió. Se levantó con lentitud, con el cuerpo pesado, como si la enorme responsabilidad de su familia se hubiera instalado en sus huesos. Sofía y Juan seguían dormidos en el otro cuarto, ajenos a lo sucedido durante la noche. Cristina sabía que debía ser fuerte por ellos. No podía permitirse ceder al desespero. No ahora. Había mucho por hacer. Con el corazón apretado, se acercó a la puerta y la abrió, dejando que el aire fresco de la mañana invadiera el pequeño cuarto. Necesitaba ayuda, y la primera persona en la que pensó fue su tía María, la vecina bondadosa que siempre había estado presente en momentos difíciles. María era una mujer generosa que a menudo llevaba comida o ayudaba a cuidar a los niños cuando Kim estaba enferma. Cristina sabía que podía contar con ella, al menos hasta decidir qué hacer. María llegó poco después de que Cristina la llamara. Al ver su rostro pálido y la tristeza en sus ojos, comprendió de inmediato lo que había ocurrido. Con un suspiro, María entró en la casa y abrazó a Cristina con fuerza. No dijo una palabra. Ese simple gesto fue suficiente para que las lágrimas contenidas desde la noche anterior fluyeran libremente. Cristina lloró en los brazos de María, dejando salir el dolor de su pecho, mientras María la consolaba como lo haría con uno de sus propios hijos. Más tarde, María ayudó a Cristina a preparar los arreglos para el entierro de Kim. La noticia de la muerte de Kim se extendió rápidamente por el pueblo, y los vecinos comenzaron a llegar para ofrecer sus condolencias y apoyo. La pequeña casa, que antes parecía tan vacía, se llenó de personas que traían flores, comida y palabras de consuelo. Pero, a pesar del respaldo de la comunidad, Cristina se sentía sola, perdida en un mundo que se había vuelto más oscuro y atemorizante. La paz momentánea se vio interrumpida cuando, pocos días después del funeral, las autoridades llegaron a la casa. Cristina no sabía exactamente quiénes eran ni qué querían, pero la expresión grave en sus rostros le indicó que no era una visita amistosa. Los hombres explicaron la situación de manera formal y fría. Con la muerte de Kim, los niños no podían quedarse solos en la casa, y la única solución era llevarlos a un orfanato donde estarían cuidados. Cristina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La idea de ser enviados a un lugar desconocido, lejos de todo lo que conocían, era aterradora. Intentó argumentar, suplicando que los dejaran quedarse con tía María, pero las autoridades se mantuvieron firmes. La decisión ya estaba tomada. María, al escuchar la conversación, trató de intervenir y prometió que cuidaría de ellos, pero los oficiales no cedieron.
María también intentó intervenir, ofreciéndose para cuidar de los niños, pero le informaron que por motivos legales eso no sería posible. Cristina miró a Sofía y a Juan, que se abrazaban con rostros confundidos y asustados, y sintió cómo la desesperación la invadía. Había prometido a su madre que cuidaría de sus hermanos, pero ahora esa promesa le era arrebatada de una manera cruel e implacable. Aquella mañana, Cristina, Sofía y Juan fueron colocados en un coche oficial y llevados lejos, dejando atrás la casa donde habían vivido cada momento importante de sus vidas. Cristina miró por la ventana, viendo la figura de tía María encogida en la puerta, despidiéndose en silencio con lágrimas en los ojos. Sabía que su vida y la de sus hermanos cambiarían para siempre, y que una nueva realidad, llena de incertidumbre y desafíos, estaba apenas comenzando. Los primeros días en el orfanato fueron un verdadero tormento para Cristina, una joven de apenas 13 años que ya llevaba sobre sus hombros un peso inmenso. Ahora se encontraba en un lugar extraño, rodeada de niños que compartían historias de pérdida y abandono similares a la suya. La sensación de impotencia era abrumadora. Había prometido a su madre que cuidaría de sus hermanos, pero ahora estaba completamente a merced de circunstancias que escapaban a su control. Juan, tan pequeño e indefenso, sentía profundamente la ausencia de su hogar. Lloraba constantemente, sus lágrimas deslizándose por su carita redonda, buscando a Cristina o a su madre en cada rostro que veía, como si no comprendiera por qué las personas que más amaba habían desaparecido. Cristina hacía lo posible por consolarlo, pero los estrictos horarios y las normas del orfanato impedían que pasara suficiente tiempo con él. Las cuidadoras, sobrecargadas de trabajo, hacían lo que podían, pero para un niño tan pequeño, el vacío dejado por su familia era insuperable. Sofía, por otro lado, afrontaba la situación de manera distinta. Siempre había sido una niña dulce e introvertida, pero ahora comenzó a retraerse aún más. El miedo al nuevo entorno, la frialdad del orfanato y la ausencia de su madre la hacían sentir constantemente insegura. Pasaba horas sentada sola, abrazando un osito de peluche que había logrado llevar consigo. Cristina la observaba con un dolor silencioso, sintiéndose impotente para proteger a su hermana del peso de la tristeza y la soledad que las envolvían. A pesar de la distancia, tía María cumplió fielmente su promesa, visitando a los niños cada vez que podía. Traía consigo un pedacito de la calidez y seguridad que conocían en su antigua vida. En cada visita, María les llevaba algo especial, un dulce casero, un juguete sencillo o simplemente palabras de aliento. Aunque las visitas eran breves, representaban una luz en medio de la oscuridad que se había convertido en la vida de Cristina, Sofía y Juan. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que llegara un nuevo golpe para Cristina. Sofía, con su dulzura natural y apariencia angelical, llamó rápidamente la atención de una pareja que visitaba el orfanato. Eran personas acomodadas de la capital, sin hijos, y soñaban con adoptar a una niña que completara su familia. Desde el primer momento en que vieron a Sofía, quedaron cautivados por su sonrisa tímida, sus grandes ojos marrones llenos de curiosidad y su carácter dulce. La pareja comenzó a visitar el orfanato con frecuencia, llevando regalos para Sofía y ganándose su confianza y afecto. Cristina comprendió lo que sucedía antes de que nadie dijera una palabra. Veía las miradas de ternura que la pareja le dedicaba a Sofía, los gestos cariñosos y la manera en que hablaban de un futuro juntos. La idea de perder a Sofía para siempre la aterraba, pero también sabía que aquella pareja podía darle a su hermana una vida mucho mejor de lo que ella jamás podría ofrecerle. Una casa cómoda, una educación de calidad y el amor que merecía. Sin embargo, la realidad era amarga. Significaba que Cristina no tendría a Sofía a su lado, que ya no podría protegerla de los males del mundo. El día en que Sofía partió fue uno de los más difíciles en la vida de Cristina. Sabía que su hermana iba hacia una vida mejor, pero eso no hacía que la despedida fuera menos dolorosa. Sofía, por su parte, no entendía del todo lo que estaba sucediendo. Miraba a Cristina con una mezcla de miedo y confusión, apretando con fuerza la mano de su hermana mientras la pareja la conducía fuera del orfanato. Cristina la abrazó por última vez, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Le susurró palabras de amor y aliento, asegurándole que todo estaría bien y que siempre la llevaría en su corazón. Sofía se fue aquel día, llevada por la promesa de una nueva vida, y Cristina quedó atrás, sola con su dolor y la responsabilidad de cuidar de Juan. Sentía un vacío indescriptible al ver cómo el coche de la pareja se alejaba, llevándose a Sofía. Era como si una parte de ella misma hubiera sido arrancada, dejando una herida abierta que nunca sanaría por completo.
Los días que siguieron fueron aún más difíciles. Juan continuaba llorando, llamando a Sofía sin entender por qué no volvía. Por más fuerte que intentara ser, Cristina sentía que estaba al borde del colapso. El dolor de la pérdida era casi inaguantable, y su alma cargaba un peso que parecía imposible de soportar. Pero Cristina sabía que tenía que seguir adelante, por Juan y por ella misma. Las noches eran largas y solitarias, y muchas veces se preguntaba cómo sería la vida de Sofía, si su hermanita sería feliz en su nuevo hogar, rodeada de afecto y cuidados. Mientras tanto, ella y Juan seguían luchando por sobrevivir en un ambiente frío e indiferente. Cristina entendía que su vida había cambiado para siempre. Ya no contaba con la protección de su madre, la compañía de Sofía o el consuelo de las visitas de tía María, que se habían vuelto menos frecuentes por la distancia y las restricciones del orfanato. Ahora solo se tenía a sí misma y la promesa que le había hecho a su madre de cuidar de Juan. Esa promesa era lo que la mantenía en pie, incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Decidió que, por difícil que fuera, haría todo lo posible para asegurar que Juan tuviera un futuro mejor, aunque eso significara sacrificar sus propios sueños y esperanzas. Sin embargo, la vida parecía no cesar de ponerle pruebas. Por ser tan pequeño, Juan fue rápidamente adoptado por una familia que veía en él la oportunidad de criar a un hijo desde sus primeros años. Sin comprender del todo lo que sucedía, Juan fue llevado lejos, dejando a Cristina sola en el orfanato. Las familias que visitaban el lugar preferían adoptar niños pequeños, y al ser la mayor, Cristina no logró encontrar un hogar. Los años que siguieron a la adopción de Juan fueron los más solitarios y desafiantes para Cristina. A sus 13 años, ya había perdido casi todo lo que amaba: a su madre, a su hermana y, ahora, a su hermano menor. Aunque sentía tristeza, comprendía que era la mejor oportunidad para que Juan tuviera una vida feliz. No obstante, el dolor de la separación era insoportable. Ver a Juan irse, sin entender por qué, fue como si le arrancaran una parte de ella otra vez. Cristina permaneció en el orfanato, donde la soledad se convirtió en su compañera constante. Las familias que llegaban en busca de niños para adoptar miraban siempre a los más pequeños. Pronto se dio cuenta de que la esperanza de encontrar un nuevo hogar para ella era remota. Con el tiempo, se volvió invisible para los posibles padres adoptivos que llegaban al lugar. Cada día que pasaba, Cristina aceptaba más el hecho de que estaba sola. Determinada a no dejarse vencer, encontró consuelo y propósito en los estudios. Con una voluntad inquebrantable, se dedicó a aprender todo lo que pudo. Era una alumna brillante, ansiosa por adquirir conocimiento, y con el tiempo descubrió un talento innato para la cocina. Mientras otros niños jugaban o trataban de adaptarse al ambiente hostil del orfanato, Cristina pasaba horas en la cocina. Ayudaba a las cocineras, observaba cómo preparaban los alimentos y, poco a poco, empezó a contribuir con sus propias ideas. La cocina se convirtió en su refugio, un lugar donde podía transformar su dolor y añoranza en algo tangible y positivo. Cada plato que preparaba era un homenaje silencioso a su madre, que tanto la había amado, y a sus hermanos, que tanto había deseado proteger. Su pasión por la gastronomía se enraizó profundamente en su corazón, convirtiéndose no solo en una habilidad, sino en una forma de expresar sus sentimientos más profundos. Los directores del orfanato pronto notaron el talento y la dedicación de Cristina. Admirados por su inteligencia y capacidad de superación, decidieron apoyarla en todo lo que estuviera en sus manos. A los 18 años, cuando finalmente llegó el momento de dejar el orfanato, Cristina no se fue con las manos vacías. Gracias a su determinación y al apoyo de los directores, consiguió una beca en una prestigiosa escuela de gastronomía. Esa era la oportunidad de su vida, y sabía que no podía desperdiciarla. Durante sus años en la universidad, Cristina se destacó como una estudiante excepcional. Su talento natural para la cocina, sumado a la disciplina y la pasión que había cultivado en el orfanato, la pusieron en el centro de atención. No era solo una chef en ascenso, sino una joven decidida a superar un pasado marcado por el dolor y la pérdida. La cocina se convirtió en su espacio para crear, innovar y, sobre todo, darle sentido a su vida. Sin embargo, aunque su nombre comenzaba a ganar reconocimiento en los círculos gastronómicos, los recuerdos de Sofía y Juan nunca la abandonaron. Cada plato que preparaba, cada logro que alcanzaba, siempre iba acompañado de una sombra, un recuerdo de los hermanos que había perdido. Estaban presentes en sus pensamientos, en sus sueños y en cada momento de silencio. Aunque Cristina estaba cumpliendo sus propios sueños, una parte esencial de su vida permanecía incompleta.
Han pasado 20 años desde la muerte de su madre, y Cristina se había convertido en una chef respetada, trabajando en renombrados restaurantes y recibiendo elogios por sus creaciones culinarias. Pero, a pesar de todo su éxito, el vacío dejado por Sofía y Juan aún la atormentaba. Ellos eran la familia que había perdido, y el deseo de encontrarlos crecía cada día. Cristina sabía que no podría seguir adelante plenamente hasta descubrir qué había sido de ellos. Al otro lado de la ciudad, Sofía, ahora con 27 años, había crecido en un ambiente muy distinto al que conoció en sus primeros años de infancia, tras ser adoptada por una nueva familia. Sofía tuvo la suerte de ser criada por una pareja cariñosa y acomodada en un hogar seguro, donde nunca faltaron el afecto, la educación y las oportunidades. Su vida en esta nueva familia estaba marcada por la estabilidad y el constante apoyo, algo que, aunque era pequeña cuando fue adoptada, sentía como una diferencia notable en comparación con los vagos recuerdos de su pasado. A medida que crecía, Sofía demostró ser una joven inteligente y dedicada. Sus padres adoptivos la alentaron a perseguir sus sueños, y ella aprovechó cada oportunidad que se le presentó. Con el tiempo, decidió estudiar administración, un área que siempre le había atraído por su enfoque organizativo y por el potencial de generar un impacto positivo en su entorno. Se graduó con honores, beneficiándose de las mejores oportunidades educativas que sus padres pudieron brindarle. Al concluir sus estudios, inició una carrera prometedora en gestión empresarial, destacándose rápidamente por su habilidad de liderazgo y visión estratégica. Se ganó el respeto de sus colegas y superiores por su ética laboral y su capacidad para inspirar confianza. En su vida personal, también floreció. Estaba comprometida con un hombre que la amaba profundamente, alguien que compartía sus valores y sueños. Su relación se basaba en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo, y juntos planeaban un futuro brillante con la ilusión de formar una familia y continuar su camino hacia el éxito y la felicidad. Sin embargo, a pesar de sus logros y la aparente perfección en su vida, había una parte de Sofía que no lograba estar en paz. Los recuerdos de su infancia, aunque difusos y fragmentados, la asaltaban en momentos inesperados. Recordaba a Cristina, su hermana mayor, que siempre la cuidó con tanto amor y dedicación, y a Juan, el hermano pequeño al que apenas tuvo la oportunidad de conocer. Estos recuerdos comenzaron a cobrar más fuerza cuando Sofía se acercaba a los 30 años, y el deseo de reencontrarse con sus hermanos se volvió una constante en su mente. Sentía que para avanzar plenamente y abrazar el futuro que estaba construyendo, necesitaba reconectar con su pasado, entender de dónde venía y saber qué había sido de su familia biológica. Decidida a encontrar a Cristina y a Juan, Sofía emprendió una búsqueda tenaz. Revisó antiguos registros, visitó el orfanato donde había vivido y contrató investigadores para ayudarla a rastrear a sus hermanos. Aunque contaba con recursos y contactos, la búsqueda resultó ser más compleja de lo que imaginaba. La información era escasa, y muchos registros habían desaparecido o se habían deteriorado con el tiempo. Sofía enfrentó momentos de frustración y desaliento, pero nunca renunció. Sabía que esa búsqueda era importante no solo para ella, sino también para honrar la memoria de su madre biológica y el sacrificio de Cristina al cuidar de ella y de Juan. Con cada pista que se agotaba, Sofía fortalecía su determinación de continuar, creyendo que en algún lugar sus hermanos también podrían estar buscándola. El apoyo de su prometido fue esencial durante ese periodo. Él la animaba a seguir adelante, manteniendo viva la esperanza incluso cuando todo parecía perdido. Sofía sabía que, pese a los desafíos, no estaba sola en esta travesía, y confiaba en que el destino eventualmente la llevaría de regreso a Cristina y a Juan, para poder recuperar el tiempo perdido y restaurar los lazos rotos en su infancia. Mientras aguardaba ese reencuentro, Sofía continuaba viviendo su vida con la misma dedicación y amor que siempre le enseñaron. Comprendía que, aunque el pasado formaba parte de su identidad, era en el presente y el futuro donde podía construir su historia. Sin embargo, su corazón permanecía abierto, aguardando el día en que finalmente pudiera abrazar a sus hermanos y completar el viaje que había comenzado tantos años antes en una pequeña casa en Oaxaca. En otra parte de la ciudad, estaba Juan, ahora un joven de 20 años, quien había crecido en un hogar modesto, pero lleno de amor y dedicación. La familia que lo adoptó no contaba con muchos recursos, pero suplía cualquier carencia material con un afecto incondicional y un fuerte sentido de unidad. Desde pequeño, Juan fue criado con valores de respeto, honestidad y perseverancia, y sus padres adoptivos lo apoyaron en todo lo que hacía, alentándolo a estudiar y perseguir sus sueños, aunque el camino no siempre fuera fácil. A pesar de haber sido adoptado siendo muy pequeño, Juan siempre supo que tenía dos hermanas,
y que ellas formaban parte de su historia. Su madre adoptiva, una mujer de gran corazón y sensibilidad, nunca le ocultó esta información. Desde que Juan fue capaz de entender, le hablaba sobre su vida antes de llegar a la familia, sobre su madre biológica que tanto lo amaba y sobre sus hermanas, Cristina y Sofía, a quienes apenas había conocido. Esos recuerdos, aunque dispersos, fueron cuidadosamente preservados por su madre adoptiva, quien creía que Juan tenía derecho a saber de dónde venía. Estas historias sembraron en él una profunda curiosidad y un deseo de reconectarse con sus raíces. Aunque no tenía muchos recuerdos de su infancia antes de la adopción, la información que su madre le compartía era suficiente para alimentar su deseo de conocer su origen. A pesar de sus esfuerzos, la búsqueda de sus hermanos nunca fue sencilla. Juan sabía poco sobre Cristina y Sofía, más allá de sus nombres y algunos recuerdos vagos que su madre adoptiva había logrado conservar. Mientras crecía y se convertía en un joven adulto, Juan mantuvo vivo el anhelo de reencontrarse con sus hermanas, incluso cuando otras responsabilidades ocupaban su tiempo. Se dedicó a sus estudios y logró ingresar a la universidad, un logro significativo tanto para él como para su familia adoptiva, que siempre lo apoyó con entusiasmo a pesar de sus limitaciones económicas. Estudiar era su forma de honrar el amor y el esfuerzo que sus padres adoptivos pusieron en su crianza, y Juan se dedicó con seriedad a su formación académica. Durante sus años de universidad, Juan intentó en varias ocasiones encontrar a sus hermanas. Investigó en Internet, revisó antiguos registros y habló con personas que podrían saber algo del orfanato donde había vivido brevemente. Sin embargo, sus intentos fueron en gran medida infructuosos. La información era limitada y a menudo imprecisa. Aún así, nunca perdió la esperanza de que algún día podría reencontrarse con Cristina y Sofía. Cristina también había hecho de todo para encontrar a sus hermanos, Sofía y Juan. Revisó archivos antiguos, publicó en redes sociales e incluso contrató investigadores, pero nada parecía dar resultados. Con el paso del tiempo, la sensación de que estaba perdiendo la oportunidad de volver a conectarse con sus hermanos aumentaba su angustia. La búsqueda se volvía cada vez más difícil, y ya no sabía dónde más buscar. Fue entonces cuando, en medio de su frustración, Cristina se enteró de que un popular programa de cocina estaba convocando a una nueva competencia nacional. La idea surgió como un destello. Si lograba participar en el programa y contar su historia, tal vez, solo tal vez, sus hermanos la verían. Con esta renovada esperanza, decidió postularse. Cristina sabía que el camino sería arduo, pero también sabía que tenía algo especial que ofrecer, no solo sus habilidades culinarias, sino también su historia de vida, llena de superación y amor incondicional. Cristina pasó por todas las etapas del proceso de selección, enfrentándose a desafíos culinarios cada vez más complejos y a competidores increíblemente talentosos. Se entregó en cuerpo y alma a cada plato, sabiendo que, además de intentar ganar, tenía un propósito mayor: reencontrarse con sus hermanos. Su habilidad en la cocina y la pasión que ponía en cada creación la llevaron a avanzar hasta llegar a la gran final. El día de la final, transmitida en vivo a millones de espectadores, los organizadores ofrecieron a los finalistas la oportunidad de hablar sobre sus vidas. Cuando llegó su turno, Cristina sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que ese era el momento que tanto esperaba. Con una voz firme pero llena de emoción, comenzó a contar su historia. Habló sobre su difícil infancia, la pérdida de su madre y cómo, siendo apenas una adolescente, vio a sus hermanos ser separados de ella. Explicó que, desde entonces, su mayor sueño había sido reencontrarse con ellos, y pidió en cadena nacional que, si Sofía y Juan la estaban viendo, se pusieran en contacto con ella. La historia de Cristina rápidamente tocó los corazones de los espectadores, y las redes sociales estallaron en apoyo. Todo el país comenzó a hablar sobre el conmovedor llamado que había hecho, y la búsqueda de sus hermanos se transformó en un movimiento nacional. Personas de todos los rincones del país se movilizaron para ayudar. El día de la final, la tensión en el ambiente era palpable. Cristina, nerviosa, se preparaba para enfrentar el último reto, sabiendo que su vida podía cambiar por completo ese día. El presentador, consciente de la conmoción que la historia de Cristina había causado, se dirigió a la audiencia y a los millones de espectadores, destacando la importancia de ese momento. Cristina enfrentó el desafío final con toda la determinación y el talento que poseía. Cuando se anunció el resultado, su nombre fue llamado como la ganadora de la competencia. La alegría de Cristina era indescriptible. Más allá de los premios y los cursos de cocina que recibió, la victoria representaba algo mucho más grande.
el cumplimiento de un sueño construido con sacrificio y perseverancia. Sin embargo, incluso en ese momento de triunfo, algo faltaba para que su felicidad fuera completa. Al recibir la palabra para dar su discurso final, Cristina, con el corazón desbordado de emociones, agradeció a todos y expresó que su mayor alegría sería reencontrarse con su familia, con sus hermanos, quienes eran todo para ella. El presentador, conmovido, hizo un llamado al público, preguntando si alguien sabía del paradero de Sofía y Juan. Fue entonces cuando, entre el público, una joven y un muchacho se levantaron. La euforia se apoderó del estudio cuando todos comprendieron quiénes eran. Sofía y Juan estaban allí, viendo la final. Habían seguido a Cristina en la televisión, observando cada etapa de la competencia, y finalmente decidieron acudir a la final con la esperanza de reencontrarse. Al ver a sus hermanos, Cristina quedó paralizada por un instante, pero pronto las lágrimas corrieron por su rostro y corrió hacia ellos. El reencuentro fue emotivo, y todo el estudio guardó silencio al presenciar el abrazo tan esperado. Cristina, Sofía y Juan finalmente estaban juntos de nuevo, después de tantos años de separación. El público se puso de pie para aplaudir, algunos lloraban, y la emoción era palpable. En ese momento, Cristina comprendió que todo el sufrimiento y esfuerzo habían valido la pena. Su familia estaba reunida, y su victoria en la competencia adquirió un significado mucho más profundo. No se trataba solo de ganar, sino de la fuerza del amor y la perseverancia. Ahora, finalmente, Cristina, Sofía y Juan podrían comenzar a escribir un nuevo capítulo juntos, como siempre debió haber sido. Después del emotivo reencuentro, los tres sintieron una felicidad que no habían experimentado en mucho tiempo. A pesar de los caminos diferentes que cada uno había recorrido, todos habían encontrado éxito y realización en sus vidas. Sofía con su compromiso y su prometedora carrera, y Juan avanzando en sus estudios con el apoyo de su familia adoptiva. Cristina, que había enfrentado los mayores desafíos, demostró una fuerza interior extraordinaria, superando cada obstáculo y transformando su dolor en determinación. Se convirtió en una chef talentosa y reconocida, pero sobre todo, en una mujer resiliente e inspiradora. Ahora, reunidos, comenzaron a verse con frecuencia, aprovechando cada momento para reconstruir los lazos que el tiempo y la distancia nunca rompieron realmente. Cada reunión era un paso hacia la recuperación de un amor que había sobrevivido a todo. Unidos, estaban decididos a recuperar el tiempo perdido y crear nuevos recuerdos, celebrando la unión que finalmente se había restaurado. Así, la historia de Cristina, Sofía y Juan se convirtió en una fuente de inspiración, demostrando que, con fe, voluntad y amor, es posible superar incluso los desafíos más difíciles y, al final, hallar la felicidad. ¿Te emocionó esta historia de superación y reencuentro? Esta historia de Cristina, Sofía y Juan nos muestra el poder de la perseverancia, el amor y la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad. La vida los separó cuando eran apenas unos niños, dejándolos en caminos distintos, cada uno enfrentando sus propios desafíos. A pesar de las barreras del tiempo y la distancia, cada uno mantuvo viva la esperanza de reencontrarse, impulsados por los recuerdos de una familia rota pero nunca olvidada. La búsqueda de Cristina es una lección de valentía y fe, una muestra de que, cuando nos enfocamos en un propósito mayor, los obstáculos pueden transformarse en oportunidades. Su éxito en la competencia no solo le permitió mostrar su talento, sino también utilizar una plataforma para llegar a quienes más amaba. Por otro lado, tanto Sofía como Juan, en medio de sus propias vidas y éxitos, nunca dejaron de soñar con reencontrarse, recordándonos que el amor familiar es un lazo que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. En un mundo donde las historias de reencuentro y resiliencia nos conmueven, esta historia nos inspira a valorar los lazos que nos conectan, y nos enseña que no importa cuán perdidos nos sintamos, el amor nos puede guiar de regreso. Además, nos invita a creer que, a pesar de las dificultades, nuestros sueños y deseos más profundos pueden cumplirse cuando se acompañan de determinación, fe y el apoyo de quienes creen en nosotros. Esta historia nos recuerda la importancia de nunca dejar de buscar aquello que nos completa, porque incluso cuando todo parece perdido, la vida puede sorprendernos y recompensarnos con aquello que tanto anhelamos. Déjanos tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. No olvides dejar tu me gusta para apoyar el canal y suscribirte. Hasta el próximo vídeo.